Es un placer nuevamente compartir con ustedes el repaso de la lección en esta mañana. Estamos nuevamente con Sergio López dando el repaso de la lección. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las plataformas sociales como www.aula7.com y no hay pretexto para no estudiar la lección en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Así es, también los invitamos para que nos busquen en grupos virtuales. Y los miércoles a las 7:30 y los jueves, si quieren estudiar un poquito la Biblia, con un servidor lo esperamos a la misma hora. Sí, como bien dijo Sergio, están los miércoles grupos virtuales con Marcos Terrón y los jueves estudiando la Biblia con Sergio. Vayan a las redes, allí van a poder encontrar material para estudiar esta semana. La lección de Escuela Sabática, la lección número 3, lleva por título ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles, Sergio? Y en esta semana nosotros vamos a poder estudiar que aún en esta época moderna, y aunque la Biblia fue escrita hace muchos miles de años, que no eran las mismas circunstancias en las que estamos hoy, la Biblia hoy en día tiene material valioso para nuestra vida espiritual, para aquellas personas que necesitan conocer de un Salvador, Sergio. Así es. Es interesante de que, ¿te imaginas? Ahora nosotros dudamos mucho, o hay mucha gente que duda acerca de la Biblia, pero ¿cómo Jesús la consideraba? Era algo para él esencial, era una comida diaria. Yo preguntaría a mis amigos, ¿cuántas veces comen ellos? Algo sólido, comida. Pero ¿cuánto te alimentas de la palabra de Dios si la consideras que en verdad es algo esencial para tu vida? Sí, muchos podemos decir que la Biblia es la opinión de Dios sobre el ser humano, ¿verdad? Pero hoy en día podríamos decir que es al revés. Ahora la Biblia puede ser la opinión del ser humano sobre Dios. Y en este estudio de esta semana nosotros vamos a poder aprender cosas que posiblemente ni tú ni yo sabíamos, Así Sergio, es. a través de la palabra de Dios. En el escudriñar la palabra de Dios nosotros vamos a entender muchas cosas. Nos dice aquí la lección en el día domingo cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo enfrentar ciertas tentaciones. Nos dice que cuando fue bautizado él en el Jordán por Juan el Bautista, él con el Espíritu fue llevado al desierto. En su condición humana, Sergio, él fue tentado. ¿Cómo él pudo salir adelante de las tentaciones que Satanás le ponía? Pues fíjate que es interesante porque Jesús conocía como Dios, él sabía la Escritura, porque él juntamente con el Espíritu Santo nos la revelaron a nosotros. Entonces él sabía y él contestaba y le daba autoridad acerca de la Biblia y él nunca mencionó algo que no estuviera escrito. Y me llama la atención que él siempre mencionaba, escrito está. Sí, y aquí nos dice el versículo de memoria que de hecho se encuentra en Mateo 4:4, nos dice: y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda aquella palabra que sale de la boca Amén. de Dios. Y esa fue la primera tentación que Satanás le puso de acuerdo al apetito, ¿verdad? Estas fueron las palabras que él contestó. Pero ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿O cuál es la similitud que hay entre el alimento literal, como tú lo acabas de decir, en el alimento espiritual? ¿Cuáles son las otras necesidades que nosotros tenemos como ser humanos? Fíjate que si lo ponemos en el contexto de ahorita, hay mucha gente que tiene pánico. Pero ¿dónde puedes encontrar paz? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Así es que, pero si tú no conoces la palabra de Dios, ¿podrás obtener paz? Esa es una buena pregunta. Tal vez nosotros estamos pasando por una situación mal en estos momentos, que toda la gente está buscando algo que alimente su espíritu, que alimente su alma, que dé paz interior, la paz que solamente Dios puede dar. ¿Y a dónde recurrimos en estos momentos? Al estudio de la palabra de Dios. De hecho, en Lucas 21:28 nos es claro la escritura cuando nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, Sergio dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Si tú no tomas el tiempo para estudiar la palabra de Dios, si no tienes esa fuente de alimento espiritual en estos momentos, ¿cómo nosotros vamos a poder gozar de una paz mental, de una paz espiritual, si no recurrimos al alimento espiritual que necesitamos? Y recordemos que nuestra vida ahorita es física.
pero nuestra vida también debe de formar parte espiritual. Y es por eso que si tú como adventista tienes la esperanza de la segunda venida de Cristo, a donde vas, tienes que prepararte espiritualmente. Por eso muchas veces Jesús nos mencionó que hiciéramos tesoros no en esta vida, sino en la venidera. Entonces, si tú no te estás preparando ahorita, ¿cómo esperas tú estar en el cielo? Si es algo espiritual. Sí, el estudio de este día también nos habla acerca de la tentación de Satanás cuando él le dijo que lo adorara. ¿Dónde está nuestra adoración hoy en día, Sergio? ¿Dónde está nuestra adoración hoy en día? Porque fue claro Jesús al responder: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que nos está enseñando este día de la lección? Es interesante que nosotros, seas tú cristiano o no, en nuestro ser está el adorar a algo. Lo correcto es adorar a Dios. ¿Al que nos creó? Así es. Pero si tú no adoras a Dios, vas a adorar a alguien más. A tu trabajo, a tu persona, a algo. Así es que por eso nos insta este día a que nosotros solamente debemos de adorar a nuestro Creador. Entonces nosotros, resumiendo este día, nosotros podríamos decir que cuando Jesús se vio tentado, como tú y yo lo hemos estado en algún momento, Él recurrió a la palabra de Dios y respondió con un escrito está. Amén. La Biblia, y solo la Biblia tiene la autoridad, dice, ¿verdad? Dice, para Cristo la Escritura es la máxima autoridad y el máximo poder. De esta manera Él comenzó su ministerio con un fundamento firme, Sergio. Y es lo que nosotros deberíamos de tener hoy en día, un fundamento firme en la palabra de Dios. El siguiente día dice Jesús y la ley. Fíjate que me llama la atención de este día cómo Jesús amonestó a los eruditos de este tiempo, específicamente a los saduceos, que ellos creían que no había resurrección, ¿verdad? Entonces les hace una pregunta a Jesús, les dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees tú hoy en día? Fíjate que es interesante porque ahora que estamos en un tiempo postmoderno, donde tú te puedes meter a las redes sociales y poner ciertas cosas que no son verdad, te confunden y empiezas a tomar ciertas actitudes que van en contra de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la Biblia y nosotros aprendamos a leer. ¿Y qué les dijo ellos? Por eso erráis, porque no desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Aquí en este libro hay poder, pero si tú no lo estudias y no pides al Espíritu Santo que te ayude, porque a veces cometemos ese error, Noemí, que cuando estudiamos no pedimos el consejo de Dios para que nos ayude a entender lo que estamos estudiando. Fue claro cuando dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? También la lección en este día nos habla acerca de cómo se resume la ley. Dice que se resume y Él le dijo a los discípulos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En estos momentos, Sergio, que es tan importante que nosotros mostremos el amor a nuestro prójimo. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar un amor que nosotros no conocemos? Porque la palabra de Dios nos dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Si no amas, dice, es porque no conoces a Dios, porque Dios es amor. Ahora, nosotros aquí nos vamos a dar cuenta de cómo Dios le daba la autoridad a la Biblia en esos momentos. Y no se la daba en esos momentos solamente, sino la autoridad que tiene la Biblia hoy en día, Sergio, hacia nosotros. Y fíjate, hay muchos saduceos en nuestro tiempo, porque basándonos en este versículo que leíste, dice que Jesús nos dio un mandamiento nuevo, ¿verdad? Y muchas iglesias de cualquier denominación dicen que es un mandamiento nuevo, entonces por lo tanto no debemos de guardar los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y de ahí vemos que se anulan algunos, o específicamente uno. ¿Y por qué lo hacen ellos? ¿Acaso Dios le dio la autoridad? ¿Cuánto tiempo pasó de que Jesús estuvo con sus discípulos para ellos poder decir, ¿sabes qué? Fue anulado el cuarto mandamiento.
Pues en verdad nunca fue anulado ningún mandamiento, ¿verdad? Eso sabemos que lo hizo el hombre, dice la Biblia debe de ser representada como la palabra del Dios infinito. Ese Dios que fue en el Génesis y que todavía sigue siendo hoy en día, dice, para poner fin a todo tipo de controversia y el fundamento que debe de ser de nuestra fe. Esto es lo que pone fin a todo tipo de controversia, porque muchas veces decimos, ya anularon el cuarto mandamiento, ya no existe esto, pero cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que esto pone fin a todo tipo podríamos decir, de desacuerdo que hay entre nosotros. Y yo les diría a mis amigos que nos están mirando que si en algún momento tú estás leyendo la Biblia y te encuentras con algo difícil de entender, pídele al Espíritu Santo que te ayude, porque a mí me ha pasado, que estoy estudiando y a veces no entiendo ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a que la inspiró a que nos ayude a entender. Sí, Jesús y toda la Escritura. ¿Cómo es importante para Dios que nosotros hoy en día podamos entender que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito? Nos dice la lección que Él le hablaba estas palabras, dice, para que fuera necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él a través de la profecía mesaica, Sergio, a través de todos esos profetas que habían sufrido por amonestar al pueblo, por hacer un llamado de revivamiento, de arrepentimiento al pueblo. Él hablaba cuando se paraba en las sinagogas y le hablaba a los discípulos, hablaba de todos esos profetas para que ellos tuvieran la certeza de que él había de venir a cumplir todo lo que ellos habían hablado. Y fíjate que cuando Jesús ponía estos ejemplos o los discípulos mencionaban a alguien del Antiguo Testamento, eso me da a mí la certeza de que esos autores existieron, porque ahorita puedes poner en duda de que muchos de ellos existieron, no existieron, hicieron milagros, porque si los mencionan ellos que pasaron muchos cientos de años, muchos años, ellos tenían la certeza, yo puedo tener la certeza de que esos personajes existieron porque ellos los mencionan. Porque ellos lo mencionaron, sí. En esta semana, en la lección, Jesús menciona a David cuando David come de los panes de la proposición. También en el Nuevo Testamento Jesús hace alusión a Jonás, ¿verdad? Para que no digan que Jonás no existió, que no fue tragado por un pez. Entonces, Él nos da la confirmación de que todos esos eventos pasaron. Pero aparte de eso, Sergio, nos da la gran comisión que nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y luego da la clave, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nos dice allí? Fíjate que es importante que dice todas las que os he mandado. Dice, no omitamos nada de lo que hay ahí. No. Entonces, ¿te imaginas qué será con estas personas cuando venga Jesús por aquellas palabras que quitaron? ¿Tú cómo te presentarías ante Dios y que te diga, oye, te mandé que les enseñaras todas, pero tú no las estás haciendo? Tú estás dando lo que a ti crees que te conviene. Sí, por eso que hay muchas denominaciones, porque cada uno de nosotros agarramos y ponemos lo que nosotros nos atrae, ¿verdad? Nos conviene. Pero aquí es claro cuando nos dice, por tanto, id y hacer discípulos. No hay ningún pretexto por no hablar de la palabra de Dios, por no hablarle del Dios que tú y yo conocemos. Ahora, Jesús y el origen de la historia en la Biblia. Jesús le da autoridad a la palabra de Dios. Jesús hace una remembranza de todos los hechos que pasaron. Pero también nosotros vemos, dice que Él hace remembranza para que crean en ese tiempo y para que nosotros sigamos creyendo por fe, Sergio, porque solamente nosotros podemos creer por fe, porque al no creer por fe es cuando nosotros empezamos a cuestionar lo que está escrito en la palabra de Dios. Sí, fíjate que es interesante que nosotros tenemos que usar la razón, claro que sí,
pero también debemos de usar por fe, porque sin fe dice que no podemos agradar a Dios. Y hay muchas cosas en la Biblia que si nosotros nos ponemos a analizar humanamente no le vamos a hallar sentido, porque dice que lo espiritual, ¿cómo se discierne? Con lo espiritual. Entonces nosotros podemos solamente de esa forma espiritual agarrar ciertas cosas y darles la importancia como se lo dio Jesús. Sí, un punto clave aquí es que Jesús obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad. Hoy en día nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad y la convicción que a través del amor de Dios, Él lo ha obrado a lo largo de la historia de la humanidad, pero no solamente a lo largo de la historia de la humanidad, Sergio, sino a lo largo de tu propia historia, de tu experiencia de conocer a Jesús por medio de su palabra, por medio de la Santa Biblia. Tal vez en esta ocasión nosotros estamos dando este mensaje o este repaso de lección para una persona que necesita nuevamente acercarse a Dios, para una persona que necesita nuevamente tener un encuentro con su Salvador. Sabemos que bajo las condiciones en las que ahorita estamos nosotros, Sergio, hay mucha necesidad. No solamente hay necesidad de alimento literal, sino hay necesidad de tener una paz interior, como tú le acabas de decir. Tal vez nosotros estamos confiados en la palabra de Dios y lo que está escrito aquí, pero también hay mucha gente, Sergio, que nos está acompañando en estos momentos y que ellos necesitan tener un encuentro con su Salvador a través de la Biblia. Y Dios ahorita está teniendo misericordia de todos nosotros. Amén. Porque a pesar de lo que está pasando, quizás es una advertencia para ti que nos estás mirando, de regresar a Dios, pero sobre todo regresar al fundamento que es la Biblia, que es lo que estamos estudiando ahorita. Porque si tú buscas a Dios, pero no lo conoces, va a ser muy difícil de que tú puedas creer las promesas y la esperanza que Él nos está dando en la Escritura, Noemi. Conocerlo y saber de Él son dos cosas diferentes. Tú acabas de decir una cosa, que nosotros tenemos que tener un fundamento de nuestra fe, que nosotros tenemos que tener un fundamento de nuestra esperanza, y más hoy en día, Sergio, con todas las cosas que están pasando alrededor del mundo. Si Jesús, siendo hijo de Dios, puso su fundamento sobre la palabra, sobre un escrito está, ¿cuánto más no lo vamos a hacer ahorita nosotros, Sergio? Dice que Él le dio la veracidad y la credibilidad a la palabra de Dios. Ahora dice que Él se esforzó porque a través de todos los años de la historia de la humanidad, nosotros tuviéramos una ancla para estos tiempos difíciles. Para concluir nuestra lección, Sergio, los apóstoles y la Biblia, ¿cómo tomaban los apóstoles la Biblia en esos tiempos? Fíjate que me llama la atención el apóstol Pablo, que dice ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así es que te imaginas Pablo diciendo eso a su membresía, a su congregación, de que lo imitaran a él, porque él sabía que él había llegado a ese punto de ser imitador de Cristo. ¿Y cómo lo obtuvo él? Obviamente que teniendo una relación diaria con Jesús. Una transformación. Una transformación, pero sobre todo un estudio. Un escrito está. ¿Y cómo nosotros deberíamos de hacer imitadores? Ir a la palabra, estudiarla y hacerla parte de nosotros. Pero no solamente eso, sino dice que estos apóstoles en esa nueva época de la humanidad, en la iglesia primitiva, ellos hablaban de todos los acontecimientos que habían pasado antes en el pueblo escogido de Dios. Hablaban de un David, dice, ellos hablaban de Moisés, ellos hablaban de la ley. También conocían todo lo que había sido el santuario y sus servicios. Ellos hablaban de eso, dice, porque ellos sabían que eso había sucedido y que lo que estaba escrito, Pablo hace referencia, dice que lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y también nos dice que la Biblia es útil para muchas cosas, Sergio. Ahora, nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, hoy ante la necesidad que nosotros estamos viviendo, debemos recurrir nuevamente
nuevamente a la palabra de Dios para afianzar nuestra fe hoy en día. Y fíjate que me llama la atención que ellos hace 2000 años, ellos creían que Jesús iba a venir pronto, que iba a venir en su tiempo. Yo cuando entré a la iglesia hace ya algunos años, 20 años, yo escuchaba de la venida de Jesús. Pero a veces nosotros nos dormimos, Noemí, y dejamos de predicar que Jesús viene pronto. ¿Por qué? Porque hemos dejado quizás la Biblia que nos enseña que Jesús viene pronto. Y esa es una esperanza como nosotros como adventistas, es nuestro fundamento. ¿Tú en verdad crees que viene pronto, amigo? Cristo viene pronto, el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo he dicho así y lo voy a sostener porque es una verdad y una esperanza que albergo en mi corazón. Y decía mi padre, tal vez mis ojos no lo vean venir, pero mis hijos, mis nietos o las nuevas generaciones, ellos van a ver venir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quédense con nosotros, síganos en las redes sociales www.aula7.com. El ministerio está trabajando, amigos. Nosotros tenemos que cumplir la misión que se nos ha dado, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, enseñándoles que guarden estas palabras que yo os he mandado. Nos dice un párrafo de profecía, dice: los que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios tal como se revela en su palabra, llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental y pueden ser obreros eficientes con el gran educador Jesucristo. Amén. Cristo ha dado a su pueblo las palabras de verdad y todos están llamados a cumplir su parte para darlas a conocer al mundo. No hay santificación aparte de esta verdad. La palabra, entonces, cuán esencial es que sea comprendida por todos nosotros. Los invitamos a que se queden la próxima semana con nosotros, Sergio. Los días miércoles a las 7:30 nos acompañan en los grupos virtuales y los jueves a la misma hora me acompañan al servidor. Estaremos tocando un tema acerca de esa ciudad colosal que nos está preparada para ti y para mí. Bendiciones. Quédense con nosotros, acompáñennos nuevamente la próxima semana. Sabemos que entre semana hay programación. www.aula7.com. Grupos virtuales miércoles 7:30, jueves estudiando la Biblia con Sergio López. Acompáñenos. De vez en cuando Marcos tiene una música especial entre semana. Quédense con nosotros y que Dios los bendiga.